Mi nombre es Francisco Gervasio y a continuación les voy a hablar acerca del síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing fue descrito en 1912 por Herbert Cushing. Este se caracteriza por ser una constelación de signos y síntomas debido a la exposición crónica del exceso de glucocorticoides. Los glucocorticoides se producen principalmente en la corteza suprarrenal de los seres humanos y estos son el cortisol, la cortisona y la corticosterona. De esos tres, el principal y más importante del ser humano es el cortisol. El síndrome de Cushing puede ser de tres formas o pueden haber tres tipos de síndrome de Cushing dependiendo de dónde se encuentre el exceso de ACTH o de cortisol. Entonces, nos referimos a síndrome de Cushing dependiente de ACTH, independiente de ACTH y síndrome de Cushing iatrogénico. El síndrome de Cushing dependiente de ACTH hace referencia a la presencia de un adenoma productor de ACTH, es decir, un tumor en la hipófisis, en la adenohipófisis productor de ACTH, que va a provocar el exceso de glucocorticoides y por lo tanto el síndrome de Cushing. Síndrome de Cushing independiente de ACTH. Esto hace referencia a la secreción ectópica de cortisol o de glucocorticoides, pero fuera de la hipófisis. Y síndrome de Cushing iatrogénico, que es por la ingesta de glucocorticoides por parte del paciente. El término enfermedad de Cushing hace referencia a la presencia de un microadenoma en la adenohipófisis, productor de ACTH, que va a conllevar a que el paciente tenga un exceso de glucocorticoides y por lo tanto un síndrome de Cushing. Pero cuando se descubre que es producido por un adenoma hipoficiario productor de ACTH, se le conoce como enfermedad de Cushing. En cuanto a la etiología, podemos decir, y epidemiología, podemos decir que alrededor del 90% de los síndromes de Cushing se van a deber a microadenomas hipofisarios. Otro porcentaje mucho menor, adenoma suprarrenal, productor de corticoides. Podemos decir, en cuanto a la epidemiología, que de 1 a 2 casos por cada 100.000 pacientes van a ser afectados por el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, es más frecuente en hombres, es decir, la secreción ectópica del síndrome de Cushing es más frecuente en hombres, pero la enfermedad de Cushing por sí misma es más frecuente en mujeres. De manera global, la enfermedad de Cushing iatrogénica es la más frecuente, debido a que los pacientes consumen glucocorticoides para inmunosuprimir enfermedades que los estén afectando. Aquí vemos un cuadro con las diversas causas del síndrome de Cushing. Por ejemplo, podemos ver que según este cuadro, el 75% de la enfermedad de Cushing es producida por un adenoma hipoficiario. Es básicamente lo que les comenté anteriormente, pero resumido en un cuadro para que lo puedan aprovechar más. En cuanto a las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing, aquí vamos a poder apreciar que un paciente con síndrome de Cushing va a presentar hipertensión arterial, va a presentar aumento de peso de distribución centrípeta, va a presentar también obesidad truncal o la característica de cara de luna llena que frecuentemente presenta un paciente con síndrome de Cushing. También va a presentar acumulación de la grasa en la región posterior del cuello, lo que se conoce como joroba de búfalo. También el hipercortisolismo produce una atrofia selectiva de las miofibrillas de contracción rápida tipo 2, con la consecuente reducción de la masa muscular y la debilidad de las extremidades proximales. Por lo tanto, debido a esto, el paciente va a tener una reducción de la masa muscular y debilidad proximal. También
Los glucocorticoides inducen gluconeogenia e inhiben la captación de glucosa por las células, lo que da lugar a una hiperglucemia, glucosuria, polidipsia, que simulan una diabetes mellitus. Los pacientes con síndrome de Cushing van a presentar, o sea, el exceso de glucocorticoides posee efectos catabólicos sobre las proteínas. Esto produce una pérdida de colágeno y reabsorción ósea. Por lo tanto, el paciente con síndrome de Cushing tiene piel delgada, va a poseer estrías violáceas, la piel también es frágil y también es un paciente que va a tener susceptibilidad a las fracturas debido a que la reabsorción ósea induce el desarrollo de osteoporosis. Es decir, los mineralocorticoides, los glucocorticoides estimulan la resorción ósea y esto induce al desarrollo de osteoporosis. También los pacientes, como se encuentran inmunosuprimidos, presentan un mayor riesgo de desarrollar otras enfermedades. Otras manifestaciones adicionales del síndrome de Cushing son hirsutismo, anomalías menstruales, trastornos mentales. Es un paciente que mentalmente se encuentra irritado en ocasiones. También el paciente con síndrome de Cushing extrasuprarrenal provocado por secreción de ACTH, hipofisaria o ectópica, generalmente se asocia a un aumento de la pigmentación cutánea provocado por la actividad estimulante de los melanocitos de la molécula precursora de ACTH, y por eso el paciente va a tener un aumento de la pigmentación cutánea. Aquí vemos un cuadro que básicamente nos simplifica lo que previamente les acabo de decir acerca de los signos y síntomas del síndrome de Cushing. Se los dejo ahí para que puedan aprovechar al máximo. Entonces aquí vemos un esquema de cómo sería un paciente con el síndrome de Cushing. Un paciente con el síndrome de Cushing, va a presentar aquí la cara de luna llena, el oscurecimiento facial, crecimiento o hipertrofia cardíaca, la obesidad troncal o central, las estrías violáceas, que son un signo patognomónico del síndrome de Cushing. La curación, podemos ver que es un paciente que tiene una curación inadecuada de las heridas. También es un paciente que tiene pérdida de la masa muscular en las extremidades, como dije anteriormente. Un paciente con hipertensión, un paciente con tendencia a la osteoporosis y grasa supraclavicular aumentada de tamaño, es decir, la joroba de búfalo, aquí se nota. Aquí podemos ver varias imágenes recogidas de varios libros mostrándonos cómo se ve en vivo, o sea, en vida real, una persona con síndrome de Cushing. Aquí podemos ver las estrías violáceas, aquí podemos ver la cara de luna llena, aquí podemos ver la joroba de búfalo, es decir, características de cómo se ve en vivo, en vida real, un paciente con síndrome de Cushing. Aquí podemos ver más imágenes donde se ven las estrías violáceas y la hiperpigmentación que va a presentar un paciente con síndrome de Cushing. En cuanto al diagnóstico, para realizar el diagnóstico del síndrome de Cushing, primero debemos seguir un protocolo. Y el protocolo consiste en primero establecer el diagnóstico clínico antes de realizar cualquier estudio de imagen. Por lo tanto, primero, si a usted le llega un paciente y usted ve que es un paciente que tiene adiposidad central, que tiene miopatía proximal, que al realizarle el examen físico se observa que tiene estrías proximales, usted ya sospechó ahí por 3 signos que el paciente podría tener un síndrome de Cushing. Entonces, después de esto, usted le realizará varias pruebas para confirmar que tiene el síndrome de Cushing y después le hará los estudios de imágenes. Las pruebas que le puede hacer al paciente para confirmar si tiene el síndrome de Cushing es medir el cortisol y en una prueba de orina, o sea, hacerle una prueba de orina para medir el cortisol. Otra prueba es la prueba de dexametasona,
que usted le debe administrar 1 miligramo de dexametasona, por ejemplo, a las 11 de la noche, y luego le mide el cortisol en el plasma a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, y si ese cortisol está por encima de 50 nanomoles, entonces el paciente sí da positivo para un síndrome de Cushing. También otra prueba es el cortisol en plasma a la medianoche. Si da mayor de 130 nanomoles, es positivo que el paciente tenga un síndrome de Cushing. Y si se requiere o si desea confirmarlo, entonces puede hacer la prueba con dosis baja de dexametasona. Entonces, en cuanto al tratamiento, el tratamiento del síndrome de Cushing es quirúrgico preferiblemente, pero si a usted le llega un paciente y el paciente antes de someterse a cirugía tiene niveles elevados de glucocorticoides, usted le puede ir dando fármacos que vayan descendiendo los niveles de glucocorticoides. Entre estos fármacos se destacan la metilapona, el ketoconazol y el etomidato. La metilapona, bueno, ¿por qué? Porque la metilapona, esta inhibe la biosíntesis del cortisol a nivel de la 11B hidroxilasa, mientras que el ketoconazol, este es un antimicótico e inhibe los pasos iniciales de la esteroidogénesis. Y si es un paciente que usted le dio esos dos medicamentos, esos dos fármacos, y no tuvo ningún resultado, entonces usted le dará etomidato, que es mucho más fuerte. Entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, mencioné que es el tratamiento de elección. Esto, por ejemplo, el tratamiento quirúrgico o la cirugía va a depender de dónde se encuentre el tumor. Si es, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing independiente de ACTH, es decir, que es un tumor ectópico, usted le va a hacer la cirugía. Si es una enfermedad de Cushing dependiente de ACTH, pues usted debe hacer la cirugía, extirpar el tumor productor de ACTH, preferiblemente por vía esfenoidal. Y después que usted extirpó el tumor productor, ya sea de corticotropina o el tumor productor de corticotropina en la adenopófisis, o el tumor productor de cortisol en las glándulas suprarrenales, el paciente, después que usted les extirpe estos tumores, va a entrar se va a encontrar en un estado de hipoglucocorticoides. Entonces, para evitar esto, usted debe administrarle hidrocortisona, que es un esteroide, para evitar que el paciente entre en un estado de hipoglucocorticoides. La hidrocortisona usted se la debe dar al paciente y irle disminuyendo la dosis a medida que pase el tiempo hasta que deje de usarlas. Por ejemplo, aquí vemos una persona, una mujer, que en este caso tenía síndrome de Cushing después de que fue llevada a cirugía y extirpado el tumor. Ella tenía una enfermedad de Cushing, tenía un tumor, un adenoma hipofisario productor de ACTH. Después la llevaron a cirugía, en esta imagen aquí, y después de 1 o 2 años vemos cómo la paciente se recupera totalmente. Es decir, que la enfermedad de Cushing tiene cura. Bueno, hasta aquí ha sido la exposición del día de hoy. Este video fue hecho con mucho cariño, con mucho amor. Y para hacerlo nos guiamos de varios libros. Entre ellos se destaca La anatomía patológica de Robbins, Medicina Interna de Harrison, que fue el que más utilizamos, y Fisiología Médica de Guyton. Espero que hayan aprendido y que les guste mucho. Fin.